mientras ordenaba mi habitación, rodeada por cajas y papeles que habían acumulado polvo, sentí como la ansiedad por la boda comenzaba a pesar en mis hombros. Decidí darme un respiro y, sin pensarlo demasiado, empecé a revisar el viejo armario que apenas abría desde que me mudé. Entre libros desordenados y objetos que ni recordaba tener, mis dedos se toparon con algo inesperado, un álbum de fotos desgastado por el tiempo. Lo tomé con cuidado, limpiando el polvo de su tapa con un gesto casi instintivo. Era como si aquel objeto tuviera vida propia, como si me llamara desde el rincón olvidado donde había permanecido. Al abrirlo, el aroma a papel envejecido y un leve perfume que reconocí como el de mi madre me golpearon al instante. Me senté en el suelo, dejando que mis piernas se cruzaran de manera despreocupada, y pasé la primera página. Ahí estaba yo, una niña con trenzas desordenadas y una sonrisa que parecía iluminarlo todo. En la fotografía, mi padre sostenía una bicicleta roja que, recordé, había sido mi regalo de cumpleaños cuando cumplí 6 años. De repente, las imágenes no eran solo fotografías, eran puertas hacia recuerdos que había guardado en algún rincón de mi memoria. Mi mente me llevó al momento exacto en que él llegó del trabajo, agotado pero con una sonrisa enorme, y como me dijo, «Te la mereces, mi niña». Seguía pasando las páginas, dejando que cada foto contara su propia historia. Mi madre aparecía en muchas de ellas, siempre a mi lado. Recordé cómo se quedaba despierta cuidándome cuando me enfermaba, preparando sopas y poniéndome paños fríos en la frente. Nunca me di cuenta del cansancio en sus ojos hasta ahora, viendo esas fotos con una perspectiva diferente. Era como si de repente pudiera ver todo lo que habían hecho por mí, cosas que, en su momento, había dado por sentado. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho. No podía evitar sentir un nudo en la garganta. Mis padres lo habían dado todo por mí, y ahí estaba yo, a punto de empezar una nueva vida con Diego, el hombre que amo. Pero algo dentro de mí se removía, una sensación de deuda que no podía ignorar. Me quedé sentada en el suelo, perdida en mis pensamientos, mientras mis dedos jugaban con el borde del álbum. En ese momento supe que tenía que hacer algo. Este no podía ser solo mi día. Mi boda debía ser más que una celebración de mi amor por Diego. Tenía que ser también un homenaje a las personas que me enseñaron lo que significa el amor verdadero. Con esa idea en mente, tomé una libreta y un bolígrafo, y empecé a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado. No sabía exactamente cómo ni cuándo lo haría, pero algo en mi corazón me decía que ese homenaje debía formar parte del día más importante de mi vida. El día finalmente había llegado. Me encontraba frente al espejo, con las manos temblorosas mientras ajustaba los últimos detalles de mi vestido. La habitación estaba llena de murmullos de mis damas de honor, pero mi mente estaba completamente en otro lugar. Aunque mi corazón latía con fuerza por la emoción de casarme con Diego, un pensamiento constante se mantenía firme, el discurso que había preparado para mis padres. Mientras miraba mi reflejo, recordé la noche en que terminé de escribirlo. Había leído esas palabras una y otra vez, imaginando sus rostros al escucharlas. Pero ahora, en la realidad del momento, me invadía una mezcla de nervios y temor. ¿Cómo reaccionarían mis padres? ¿Y los invitados? ¿Sería este el lugar adecuado para algo tan personal? Diego entró a la habitación, ignorando las tradiciones que decían que no debía verme antes de la ceremonia. Se acercó con una sonrisa cálida y me tomó las manos. Ana, sé que estás nerviosa, pero confía en tu corazón. Lo que tienes planeado es hermoso, y ellos lo merecen más que nadie. Sus palabras, como siempre, fueron mi ancla. Mientras las horas avanzaban, los preparativos en el jardín se llevaban a cabo a toda prisa. Desde las mesas decoradas con tonos pastel hasta las flores que llenaban el aire con su fragancia, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, mi mente seguía volviendo al momento en que tomaría el micrófono frente a todos. Cuando llegó la hora,
caminé hacia el altar acompañada de mi padre. Su brazo fuerte sostenía el mío, y aunque él intentaba ocultarlo, podía sentir su emoción. No podía evitar pensar en cuántos sacrificios había hecho para que yo pudiera llegar a este día. A mi lado, mi madre lloraba en silencio, tratando de no arruinar su maquillaje. Cuando finalmente nos posicionamos frente a todos, el mundo pareció detenerse. Miré a Diego, que me devolvió una sonrisa llena de amor y confianza. Luego volví mi mirada hacia mis padres, que estaban sentados en la primera fila, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Respiré hondo y tomé el micrófono. Antes de continuar, quiero tomar un momento para hablarles a las dos personas que hicieron posible este día. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. Vi cómo las miradas de los invitados se llenaban de curiosidad y cómo mis padres se miraban entre sí, sorprendidos. Con lágrimas en los ojos, comencé a contarles a todos cómo mis padres habían sido mi mayor ejemplo de amor y sacrificio. Relaté anécdotas de mi infancia, como el día en que mi padre trabajó hasta el cansancio para cumplir mis sueños o como mi madre siempre estaba ahí para cuidarme, sin importar cuán difícil fuera la situación. A cada palabra, sentía como las emociones llenaban el ambiente. Cuando terminé, el jardín entero estaba en silencio. Pude ver lágrimas en los ojos de mis padres, y en los rostros de muchos invitados también. Lo que comenzó como un acto de gratitud personal se había convertido en un momento que nadie olvidaría. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada que hacía que todo se sintiera como un sueño. Mientras me acercaba al altar, con el brazo de mi padre sosteniéndome, mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. A cada paso, podía sentir las miradas de los invitados fijas en mí, y aunque su atención debía ser algo natural, el peso de lo que estaba a punto de hacer no dejaba de ocupar mi mente. El jardín estaba perfecto. Flores blancas y lilas adornaban cada rincón, el aroma fresco de las rosas y las hortensias llenaba el aire, y los susurros emocionados de los presentes se mezclaban con la suave melodía que marcaba mi caminar. A pesar de lo mágico del ambiente, mi mente estaba dividida entre la felicidad de casarme con Diego y el nerviosismo por el homenaje que planeaba hacer a mis padres. Al llegar al altar, Diego me recibió con una sonrisa que logró calmar parte de mis inquietudes. Sus ojos, llenos de amor, parecían decirme que todo estaría bien, que no importaba cuán diferente fuera mi discurso, porque él entendía lo importante que era para mí. Mientras el oficiante iniciaba la ceremonia, eché un vistazo rápido hacia la primera fila. Allí estaban mis padres, tomados de la mano, completamente ajenos a lo que iba a suceder. La ceremonia avanzaba de manera tradicional, pero mi mente apenas podía concentrarse. El momento que había ensayado tantas veces en mi cabeza se acercaba, y no podía evitar que mis manos temblaran ligeramente. Diego, siempre atento, apretó suavemente mi mano, como si supiera exactamente lo que pasaba por mi mente. Finalmente, llegó el momento de los votos. Diego fue el primero en hablar. Sus palabras, llenas de ternura y sinceridad, arrancaron suspiros de los invitados y lograron que mis ojos se llenaran de lágrimas. Pero cuando llegó mi turno, supe que debía tomar un camino distinto. Respiré hondo y miré a los invitados. Hoy, quiero hablarles no solo de Diego, sino de las dos personas que hicieron posible que este día llegara, dije con la voz temblorosa. La atención de todos se centró en mí, mientras el silencio se extendía por el jardín. Mis padres intercambiaron miradas de sorpresa, y pude ver cómo mi madre comenzaba a apretar la mano de mi padre. Con cada palabra, sentía como mi voz cobraba fuerza. Era un momento cargado de emociones, y aunque los nervios seguían presentes, el amor y la gratitud que sentía eran más grandes. A medida que hablaba, podía notar las lágrimas en los ojos de mis padres, mientras los invitados escuchaban en un silencio absoluto. Cuando tomé el micrófono, las emociones parecían tomar el control. Mi respiración temblaba, y podía sentir las miradas curiosas de los invitados clavadas en mí. Sin embargo,
Al ver los ojos de mis padres llenos de ternura y asombro, supe que no había marcha atrás. Cerré los ojos por un breve momento, reuniendo el valor necesario, y dejé que mi corazón guiara mis palabras. Hoy es uno de los días más importantes de mi vida, comencé, mirando a Diego, quien me devolvió una sonrisa llena de apoyo. Pero antes de hablar del futuro que estoy por construir con el hombre que amo, necesito tomar un momento para honrar el pasado que me trajo hasta aquí. La voz se me quebró al decir estas palabras, y las primeras lágrimas rodaron por mis mejillas. Giré mi mirada hacia la primera fila, donde mis padres, tomados de la mano, me observaban con los ojos vidriosos. Mamá, papá, todo lo que soy, todo lo que sueño, es gracias a ustedes. El silencio que siguió fue absoluto, y sentí como la tensión en mis hombros se desvanecía poco a poco. Recordé las noches en las que mi madre se quedaba despierta cuidándome, a pesar de lo cansada que estaba después de largas jornadas de trabajo. Mamá, recuerdo cómo me abrazabas cada vez que tenía miedo o estaba enferma. Siempre supiste qué decir para hacerme sentir segura, incluso cuando tú misma estabas agotada. Mi padre, quien siempre había sido un hombre fuerte y reservado, no pudo contenerse. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras yo relataba aquel día en que trabajó horas extras para regalarme mi primera bicicleta. Papá, nunca olvidaré cómo llegaste a casa con las manos llenas de grasa y los ojos cansados, pero con una sonrisa que lo decía todo. Ese día me enseñaste el verdadero significado del sacrificio. Mientras continuaba hablando, podía sentir cómo las emociones llenaban el ambiente. Los invitados, que al principio parecían sorprendidos por mi discurso, ahora escuchaban en silencio absoluto, muchos de ellos limpiándose las lágrimas. Vi a una de mis tías sosteniendo la mano de su esposo, como si mis palabras hubieran tocado un rincón profundo de sus corazones. Cada palabra que pronunciaba me acercaba más a mis padres, pero también a Diego, quien me observaba con una mezcla de orgullo y amor. Es gracias a ustedes que aprendí a amar de verdad. Ustedes me mostraron que el amor no es solo palabras bonitas, sino actos sinceros y desinteresados. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran en el aire. Hoy estoy aquí, prometiéndole mi vida a Diego, porque ustedes me enseñaron a reconocer el amor verdadero. Mamá, papá, gracias por ser mi guía, mi refugio, mi ejemplo. Los aplausos comenzaron lentamente, como un murmullo que creció hasta llenar el jardín. Mis padres se levantaron de sus asientos y caminaron hacia mí. Nos abrazamos con fuerza, dejando que las lágrimas hablaran por nosotros. Diego también se unió, rodeándome con sus brazos, mientras los invitados se ponían de pie, aplaudiendo con emoción. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta. El amor y la gratitud que llenaban ese momento eran el mejor regalo que podía dar a las personas que más amo. Mientras mis padres y yo nos abrazábamos, sentí como el mundo alrededor se desvanecía. Solo estábamos nosotros tres, compartiendo un momento que encapsulaba toda una vida de sacrificios, amor y apoyo incondicional. Mi madre, con lágrimas recorriendo sus mejillas, me susurró, «Gracias, hija. Nunca imaginé que harías algo tan hermoso por nosotros». Su voz temblaba de emoción, y esas palabras se grabaron en mi alma. Tomé aire, aún sosteniendo el micrófono. Sabía que había más por decir, que este homenaje debía ser un reflejo verdadero de lo que significaban para mí. Recuerdo tantas cosas que hicieron por mí, cosas que, en su momento, no entendí. Como aquella vez en que me enfermé de fiebre alta y mamá no durmió en toda la noche para cuidarme. Mi madre cerró los ojos, como si volviera a revivir ese instante. Estaba tan preocupada por ti, murmuró, y aunque solo yo la escuché, sus palabras fueron suficientes para llenarme de calidez. O aquella vez en la que papá llegó con mis zapatos favoritos, después de que los que tenía estaban rotos. No sabía entonces que había trabajado horas extras para comprármelos. Vi cómo mi padre desviaba la mirada hacia el suelo, tratando de mantener su compostura. Sin embargo, una lágrima rodó por su mejilla,
y en su silencio, supe cuánto significaba para él escuchar esas palabras. Nunca me dijeron cuánto sacrificaban. Para mí, cada gesto parecía normal, como si siempre hubiera sido fácil. Pero ahora entiendo. Ahora sé todo lo que hicieron para que yo pudiera soñar en grande. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el aire. Los invitados, que inicialmente parecían sorprendidos por mi discurso, ahora estaban completamente inmersos en la historia. Vi cómo algunas parejas se tomaban de la mano, mientras otros simplemente limpiaban sus ojos con discreción. Lo que más me emociona, mamá y papá, es que nunca hicieron nada esperando algo a cambio. Todo lo que hicieron fue por amor. Por eso hoy estoy aquí, queriendo devolverles un poquito de todo lo que me dieron. La emoción en el jardín era palpable. Incluso Diego, que había estado apoyándome desde el altar, tenía los ojos brillantes. Me volví hacia él un instante, y nuestra mirada compartió una complicidad profunda. A pesar de ser mi día, sabía que este momento no era solo mío, era un tributo a todo lo que me había traído hasta aquí. Terminé el discurso con una frase que salió del corazón, sin planearla. Gracias por ser mi ejemplo, mis héroes y mi razón para creer que el amor puede cambiarlo todo. El silencio que siguió fue roto por un aplauso cálido y emotivo. Mientras regresaba el micrófono al oficiante, sentí una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Había abierto mi corazón delante de todos, pero, a pesar del cálido aplauso, noté ciertos murmullos entre los invitados. Algunas personas, sentadas al fondo, intercambiaban miradas y susurros, como si no entendieran por qué había dedicado tanto tiempo a mis padres en lugar de seguir con el guión tradicional de la ceremonia. No podía evitar sentir una punzada de inseguridad. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había desviado demasiado la atención del propósito principal del día? Diego, como si pudiera leer mis pensamientos, me tomó la mano con firmeza, transmitiéndome una calma que solo él podía darme. Fue perfecto, Ana, me susurró, su mirada llena de ternura y orgullo. Mientras continuaba la ceremonia, traté de no pensar en las reacciones divididas. Recordé las caras de mis padres, sus lágrimas y sonrisas sinceras, y me aferré a la certeza de que para ellos, este momento había significado todo. Aún así, mi mente seguía regresando a los murmullos. Había hecho esto por amor y gratitud, pero el miedo al juicio de los demás no era fácil de ignorar. Desde mi lugar en el altar, podía observar los rostros de los invitados con más detalle. Algunos seguían conmovidos, limpiándose las lágrimas o sonriendo con complicidad. Otros, sin embargo, parecían desconcertados, como si hubieran esperado algo diferente. El peso de sus expectativas no era algo que pudiera sacudirme fácilmente. El oficiante retomó el hilo de la ceremonia, guiándonos hacia la siguiente parte. Pero mi mente seguía atrapada en una batalla interna. Me preguntaba si había robado protagonismo a Diego, si mi homenaje había sido demasiado personal para un evento tan público. Volví a mirar a mis padres, quienes ahora sostenían sus manos con fuerza, aún envueltos en la emoción del momento. Ese pequeño gesto me dio una chispa de tranquilidad. En medio de mis pensamientos, sentí un apretón en mi mano. Diego volvió a llamarme a la realidad, con una sonrisa que me aseguraba que todo estaba bien. Su apoyo inquebrantable era un recordatorio de por qué lo había elegido para compartir mi vida. Esto es nuestro, Ana. Y lo que acabas de hacer también es parte de nosotros. Las palabras de Diego me llenaron de confianza. Tal vez no todos entendieran la profundidad de mi decisión, pero lo que importaba era que había sido auténtica. Había honrado a quienes me enseñaron lo que significaba el amor, y Diego había sido el primero en comprenderlo. Con esa certeza en mi corazón, me concentré en lo que seguía. Mi homenaje no había sido un desvío, sino el puente perfecto entre mi pasado y el futuro que estaba por construir junto al hombre que amaba.
El murmullo de los invitados comenzaba a desvanecerse mientras el oficiante nos guiaba hacia la parte más esperada de la ceremonia, los votos. Me quedé quieta, sosteniendo la mano de Diego, sintiendo como el peso de lo que acababa de hacer lentamente se transformaba en un aire más ligero. Las lágrimas en los ojos de mis padres y la calidez en la mirada de Diego eran todo lo que necesitaba para confirmar que el momento había sido especial. Diego fue el primero en hablar. Sostuvo mis manos con una suavidad que me transmitió paz y me miró con una ternura que parecía abarcar todo el amor que nos unía. Ana, comenzó con su voz firme pero cargada de emoción, siempre me pregunté cómo sería encontrar a alguien con quien compartir mi vida, alguien que me inspire a ser mejor cada día. Contigo encontré más que eso. Contigo aprendí el verdadero significado del amor. Sus palabras, simples pero profundas, me golpearon directo al corazón. Mientras hablaba, el silencio entre los invitados era absoluto. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en el aire, y no podía evitar que mis ojos volvieran a llenarse de lágrimas. Diego no solo me declaraba su amor, sino que también reflejaba en sus palabras el profundo respeto que sentía por la mujer que yo era, por la historia que me había traído hasta él. Cuando llegó mi turno, sentí un nudo en la garganta. Había planeado mis votos durante semanas, pero después de la carga emocional de mi homenaje a mis padres, las palabras parecían desvanecerse. Cerré los ojos por un momento y dejé que mi corazón hablara. Diego, comencé con la voz temblorosa, lo que acabas de decir es solo una de las muchas razones por las que sé que eres el hombre con quien quiero compartir mi vida. Contigo he encontrado un amor que no conocía, pero también he encontrado algo más, un compañero, un amigo, alguien que siempre me apoya, incluso en mis momentos más vulnerables. Mi voz se quebró al decir estas palabras, pero me forcé a continuar. Hoy, al pararme aquí contigo, sé que no solo estoy prometiéndote mi amor. También estoy prometiendo construir una vida basada en los valores que me enseñaron mis padres, el sacrificio, la empatía y la gratitud. Porque gracias a ellos, aprendí a reconocer lo que es el amor verdadero, y gracias a ti, aprendí a soñar con un futuro lleno de felicidad. Diego me sonrió con los ojos brillantes y apretó mi mano con fuerza. Los aplausos de los invitados estallaron en ese momento, y aunque no esperaba esa reacción, sentí como la emoción del momento se expandía por el jardín. Habíamos conectado el pasado y el futuro en un solo acto de amor. Cuando los aplausos se desvanecieron, un silencio cargado de emoción envolvió el jardín. Todo parecía detenerse por un instante, como si el aire estuviera impregnado de las palabras que acabábamos de compartir. Diego, aún sosteniendo mi mano, me miró con una mezcla de orgullo y amor que me desarmó por completo. El oficiante retomó la palabra, invitándonos a intercambiar los anillos. Mi corazón latía con fuerza mientras Diego tomaba el pequeño aro de oro y lo deslizaba suavemente por mi dedo. Con este anillo, prometo amarte, respetarte y caminar contigo en cada paso de esta vida. Hoy y siempre, dijo, con una voz que aunque serena, no podía esconder la emoción que lo embargaba. Cuando llegó mi turno, las palabras parecían cobrar vida por sí solas. Con este anillo, prometo ser tu compañera, tu apoyo incondicional y tu refugio. Prometo amarte como me enseñaron mis padres, con paciencia, con sacrificio y con todo mi corazón. Al deslizárselo en su dedo, pude ver un destello en sus ojos, una conexión que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Las emociones comenzaron a desbordarse entre los invitados. Miré hacia la primera fila y vi a mi madre sosteniendo un pañuelo, limpiándose las lágrimas con delicadeza, mientras mi padre intentaba mantener la compostura, pero el brillo en sus ojos lo delataba. En ese momento, entendí que el homenaje a mis padres y mi declaración a Diego no eran cosas separadas, eran parte de una misma historia. El oficiante, con una sonrisa cálida, nos declaró marido y mujer. Diego y yo nos miramos por un instante que pareció eterno, y luego compartimos nuestro primer beso como esposos. Los aplausos y los vítores llenaron el aire, rompiendo la tensión emocional que había dominado el ambiente. Pero, a pesar de la celebración,
el momento seguía cargado de significado. Cuando me giré para mirar a los invitados, noté que muchas personas estaban visiblemente conmovidas. Algunos lloraban abiertamente, mientras otros se abrazaban, como si mis palabras hubieran despertado algo en sus propios corazones. Mis padres se levantaron de sus asientos y caminaron hacia nosotros. Mi madre me rodeó con sus brazos, susurrando: «Estamos tan orgullosos de ti, Ana. Esto ha sido más hermoso de lo que podríamos haber imaginado». Mi padre, siempre más reservado, simplemente me tomó de la mano y asintió, pero el amor en su mirada decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Diego, que hasta ahora había estado a mi lado en silencio, se unió al abrazo familiar, envolviéndonos a todos en su calidez. Los aplausos continuaban, y aunque sabía que la ceremonia estaba llegando a su fin, sentí que ese instante permanecería para siempre. Habíamos compartido algo mucho más profundo que un intercambio de votos, habíamos creado un puente entre generaciones, uniendo el pasado, el presente y el futuro en un solo acto de amor. Con la ceremonia terminada, el oficiante nos invitó a caminar juntos hacia el inicio de nuestra nueva vida. Mientras avanzábamos por el pasillo entre los invitados, las flores caían suavemente a nuestro alrededor, y el sonido de las risas y aplausos se mezclaba con el murmullo del viento. En ese momento, no podía pedir nada más. Había honrado mi historia, mi familia y al hombre con quien construiría mi futuro. Y mientras Diego apretaba mi mano con fuerza, supe que lo mejor estaba aún por venir. Cuando Diego y yo nos alejamos del altar, rodeados por los aplausos de los invitados, mis padres se acercaron una vez más, conmovidos por la intensidad del momento. Mi madre, con lágrimas aún frescas en su rostro, me abrazó con fuerza. «Ana, lo que hiciste hoy fue algo que nunca olvidaremos», me dijo, su voz temblorosa por la emoción. Mi padre, siempre más contenido, simplemente me miró a los ojos y murmuró: «Eres nuestro mayor orgullo». Sentí que el peso de las dudas que había cargado durante semanas finalmente desaparecía. Todo lo que temía, que el homenaje fuera visto como inapropiado o desubicado, quedó en el olvido al ver la gratitud y el amor reflejados en sus rostros. Diego, parado a mi lado, intercambió un apretón de manos con mi padre, y luego abrazó a mi madre, un gesto que consolidaba aún más la unión entre nuestras familias. Los invitados también comenzaron a acercarse. Algunas personas me miraban con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por haber compartido algo tan personal y significativo. «Ana, tus palabras me hicieron pensar en mis propios padres. Hacía tiempo que no reflexionaba sobre cuánto hicieron por mí», comentó una de mis tías, mientras tomaba mi mano con cariño. Un grupo de amigos de Diego se acercó, visiblemente conmovido. «No esperábamos algo tan emotivo. La forma en que conectaste tu amor por tus padres con tu relación con Diego fue simplemente hermosa», dijo uno de ellos. Sus palabras me llenaron de alivio, confirmando que el mensaje había llegado no solo a mis padres, sino a todos los presentes. Sin embargo, lo más inesperado fue la reacción de algunos invitados con quienes tenía poca relación. Personas que apenas conocía se acercaron para contarme cómo mi homenaje los había llevado a reflexionar sobre sus propias familias. «Mi madre falleció hace años, y tus palabras me recordaron lo mucho que la extraño. Gracias por regalarnos este momento», dijo una mujer que ni siquiera conocía. El ambiente se llenó de un sentido de comunidad y conexión que no esperaba. Mi homenaje, aunque personal, había tocado los corazones de muchos, y ver a las personas abrazarse y compartir recuerdos en ese espacio me llenó de una inmensa satisfacción. Diego me tomó de la mano nuevamente y me susurró: «¿Ves? Esto no solo era lo correcto, Ana. Era lo necesario. No solo para tus padres, sino para todos los que estamos aquí». Su voz estaba cargada de orgullo, y su mirada me dio la certeza de que este día sería recordado por todos, no solo como una boda, sino como un homenaje al amor en todas sus formas. Cuando llegó el momento de nuestra primera danza como esposos, Diego y yo nos colocamos en el centro del jardín bajo un cielo teñido de los últimos tonos del atardecer.
Las luces colgantes iluminaban suavemente el espacio, mientras la música comenzaba a sonar. Era una melodía tranquila, llena de emoción, que parecía capturar todo lo que había sucedido ese día. Mientras bailábamos, sentí como cada mirada estaba sobre nosotros, pero no con expectativas, sino con genuina conexión. La atmósfera estaba cargada de una energía única, como si todos compartieran la intensidad del amor y la gratitud que se habían entrelazado en la ceremonia. Diego me susurró: Ana, nunca imaginé que nuestro día pudiera ser tan perfecto. Lo que hiciste fue un regalo para todos, no solo para tus padres. De repente, algo inesperado ocurrió. Mis padres se levantaron de sus asientos y caminaron hacia nosotros, tomados de la mano. Mi madre, con una sonrisa tímida, se acercó y me abrazó mientras la música seguía sonando. Mi padre, con una valentía que rara vez mostraba, tomó el micrófono que alguien le había pasado. Quiero decir unas palabras, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. El jardín entero se quedó en silencio, y todos los ojos se posaron en él. Hoy mi hija nos hizo un homenaje que nunca podré agradecer lo suficiente. Pero también quiero decir algo sobre ella. Ana siempre fue nuestra mayor alegría, nuestra mayor razón para esforzarnos. Y ver en quien se ha convertido hoy, rodeada de tanto amor, nos llena de un orgullo inmenso. Gracias, hija, por recordarnos lo importante que es el amor. Los aplausos estallaron como una ola, envolviendo a mis padres, a Diego y a mí. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. Uno a uno, los invitados comenzaron a levantarse para compartir pequeñas palabras o recuerdos sobre sus propias familias. Un tío contó cómo su padre solía llevarlo a pescar, una prima habló del sacrificio de su madre para darle una educación, y así, la emoción se esparció como un fuego cálido. Mientras escuchábamos, Diego y yo nos mirábamos con asombro. Lo que había comenzado como un homenaje personal se había convertido en una celebración colectiva del amor familiar. Las risas, las lágrimas y los abrazos llenaron el jardín, creando un ambiente tan único que parecía sacado de un sueño. La noche continuó con risas y alegría, pero lo que quedó grabado en cada corazón fue esa conexión genuina. Mientras Diego y yo nos despedíamos de los invitados al final del evento, muchas personas nos agradecieron, no solo por la boda, sino por el regalo de un momento tan significativo. Hoy no solo fue el comienzo de nuestro matrimonio, dije mientras sostenía la mano de Diego. Fue una celebración de todo lo que nos hace quienes somos. Los aplausos finales resonaron en el aire, y supe que este día quedaría para siempre en la memoria de todos los presentes. A veces, los momentos más importantes de nuestra vida no se tratan solo de nosotros mismos, sino de honrar a quienes nos han ayudado a llegar hasta aquí. Ana nos enseñó que el amor verdadero no solo se encuentra en el futuro que construimos, sino también en el pasado que nos formó. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías tomado el mismo camino para expresar gratitud? Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta emotiva jornada de autoconocimiento y reflexionar más sobre el poder del amor y la gratitud. No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias como esta, llenas de emociones que llegan al corazón. Te esperamos en el próximo relato.